Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículos 31 al 36, y será leído por la pastora de la Iglesia Metodista de Chile. Doy lectura en el nombre del Señor. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. Ellos les contestaron: ¿somos nosotros descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie? ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Que el Señor bendiga su palabra. Gracia y paz de Dios sea con todos y todas ustedes. Es una alegría estar con ustedes en ese día en que estamos conmemorando los 504 años de la Reforma. El texto del Evangelio propuesto para ese domingo es Juan 8, 31 al 36, que acabamos de escuchar, uno de los textos preferidos de Lutero. Siempre es bueno leer el capítulo completo para entender en qué contexto está inserto nuestro texto. Al leer todo el capítulo 8 de Juan, podemos percibir que algo está sucediendo y que el texto de hoy hace parte de una situación cargada de conflictos. Parece haber dos grupos que se oponen. El capítulo empieza narrando la historia de Jesús con la mujer adúltera, donde Jesús habla a los maestros de la ley y fariseos: el que no tenga pecados, que tire la primera piedra. Palabras de Jesús que en el lenguaje de hoy podemos decir que ayudó a evitar un femicidio. Luego vienen las palabras "yo soy", en las que Jesús resalta la pregunta sobre el reino de Dios. Yo soy luz del mundo. Y después de nuestro texto de hoy, Jesús dice abiertamente que sus adversarios lo quieren matar. El capítulo 8, en su conjunto, nos da un retrato de la situación que vivían las primeras comunidades cristianas. En ese caso, las pequeñas comunidades de Juan o las comunidades juaninas. Queda evidente que hay dos bandos que están en tensión. La tensión está entre lo viejo, la ley, los dogmas, las reglas, la ley de Moisés, y lo nuevo, lo desconocido que presenta a Jesús, la libertad que proviene de la verdad de Dios. El evangelista Juan nos muestra un Jesús en conflicto con los judíos que habían creído en él, pero que seguían amarrados en la ley de Moisés
en su descendencia de Abraham, y que desde su tradición afirmaban que jamás habían sido esclavos. El Evangelio que nos acompaña, los versículos 31 al 36, une verdad, libertad y justicia. Nos habla de la verdad que nos hace libres y nos exhorta a mantenerlos fieles en la palabra de Cristo. Jesús, en su polémica con los judíos, va dejando claro que todo el que comete pecado es esclavo. Y que no basta ser hijo, hija de la tradición, sino que ha de permanecer en su palabra. Y permanecer en la palabra de Cristo no es lo mismo que repetir dogmas, esas verdades absolutas, sino que es abrirse y descubrir lo nuevo que está mostrando Jesús. Nos parece desafiante ese texto para nosotros y nosotras como protestantes y evangélicos. Desafiante porque nos ayuda a reflexionar sobre nuestra fidelidad a la palabra de Dios. Sin duda, es un texto que nos viene a hablar hoy como herederos de la Reforma, que no basta solo con decir que somos herederas de la Reforma, sino que nos invita a mirar nuestro discipulado, nuestra misión, y nos habla que nuestra misión pasa por la fidelidad al Evangelio, a la palabra de Cristo. En ese sentido, como parte de ese movimiento de la Reforma, hemos de recordar hoy que la Reforma nace de un hombre que se encuentra preso, esclavo de su miedo. Nace de un hombre que encuentra su libertad en esa palabra de Dios que nos hace libre. Sí, Lutero era esclavo de su miedo. Tenía miedo, terror a Dios. Vivía angustiado, atormentado frente a un Dios juez, a ese Dios que dictaba sentencias sobre las vidas de las personas, a ese Dios que castigaba por sus pecados. Una de las grandes angustias de Lutero era cómo agradar a ese Dios, cómo merecer su misericordia. Una de las preguntas que daban vuelta en su pensamiento era: ¿ya hice lo suficiente para merecer la misericordia de Dios? Si yo muero mañana, ¿será que Dios me recibe? Recordemos que uno de los grandes miedos de esa época era el miedo a la muerte, debido a la experiencia de Europa con la peste negra. En la vida de Lutero vemos cómo una vida con miedo o una vida con miedos nos hace perder la libertad. El miedo quita la libertad. El miedo nos transforma en esclavos, esclavas.
Por miedo los seres humanos dejamos de hacer muchas cosas. Preguntémonos a nosotros mismos, ¿cuántas veces nuestros miedos nos han paralizado? ¿Cuántas veces por miedo no hemos sido capaces de vivir una nueva vida? Una vida sin violencia, sin ataduras, sin opresiones. Creo que todos y todas sabemos cuánto poder puede tener el miedo en nuestras vidas. Lutero era un hombre que tenía miedo a Dios, así como la mayoría de las personas de su tiempo. Y ese miedo y búsqueda para obtener la misericordia de Dios y la salvación llevaba a las personas a deshacer de sus bienes para comprar garantías, para comprar certificado de acceso al cielo. Compraban las famosas indulgencias, creyendo que pagando se obtenía la salvación y la misericordia de Dios. La iglesia entonces, abusando de ese miedo, hace negocio con el miedo. El cristianismo comercializó la fe, la salvación, y así hemos de decir que se alejó del Evangelio de Cristo. Es estudiando y leyendo las Escrituras donde Lutero se encuentra con ese versículo que a nosotros nos gusta mucho recitar. El justo, me permito decir, la justa por la fe vivirá. Este versículo bíblico cambia la vida de Lutero. Le libera de la opresión de tener que obtener la misericordia, el amor de Dios, la salvación a través de sus obras y de sus méritos. Esta verdad que Lutero encuentra en la carta de los Romanos le permite a Lutero un nuevo camino en su relación con Dios. Le permite encontrarse ya no con un Dios juez, sino encontrarse con un Dios de misericordia, con un Dios de gracia, con un Dios que ama de forma incondicional y que nos hace libres por su gracia, no por nuestros méritos. ¿Qué conmemoramos hoy? Conmemoramos que Lutero redescubre el Evangelio y trae nuevamente a luz que es el amor de Dios que nos salva por la fe en Jesucristo. Es Dios que por amor, por gracia, nos declara justos y justas ante Él, tal como nos da el testimonio de las Escrituras. O sea, la salvación, la misericordia, el amor de Dios no se puede comprar. No se obtiene con obras. No hay nada, ningún mérito que la persona puede hacer para merecer la misericordia y el amor de Dios. Estos son gratuitos. No son las obras de la ley de Moisés. No es por apartar el sábado, ni por comer ciertos alimentos, ni por ponerme ciertas vestimentas,
ni por hacer caridad, por hacer sacrificios, que seremos dignos y dignas ante de Dios. Nos dice el Evangelio hoy: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En ese pasaje, Jesús de Nazaret ya no está hablando con sus adversarios, con los fariseos, escribas y sacerdotes, que tanto se han opuesto en su particular forma de comprender las Escrituras y vivir el proyecto del reino de Dios, sino que ahora Él está hablando con aquellos y aquellas que han creído en Él, a sus discípulos y discípulas, entre ellos, decía el texto, algunos judíos, para que puedan abrir su corazón a su verdad, al mensaje de salvación y liberación que Dios había prometido a su pueblo. A ellos y a ellas le dice que la verdadera libertad no tiene que ver con el cumplimiento de ciertas leyes, de ciertas tradiciones, sino que tiene que ver con permanecer firmes, fieles a su palabra, o sea, a sus enseñanzas, fieles a la propuesta del reino de Dios. ¿De qué libertad nos está hablando el evangelista Juan? Nos habla de la libertad que nace del Evangelio de Cristo, de ese Evangelio que derriba los méritos de la ley, del Evangelio que nos libera de los legalismos y de los moralismos. ¿Y nos libera para qué? Para amar, para perdonar, para reconciliarnos y para servir. Ese Evangelio ya no hace distinción como hacemos nosotros, seguimos haciendo hoy, entre esclavos y libres, hombres y mujeres, griegos o judíos. Ese Evangelio nos pone a todos y a todas con la misma dignidad. Ese Evangelio, esa palabra de Dios revelada en Jesús, nos dice que nada ni nadie nos separa del amor de Dios, que es Cristo Jesús. Y es Él que nos hace verdaderamente libres. Queridos hermanos y hermanas, somos libres en la fe. Nuestra verdadera libertad no puede ser comprada o conquistada, sino que esa libertad nos es dada como el regalo más precioso de Dios para nuestras vidas. Tal como menciona el evangelista Juan, por esto, si el Hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Pero ¿qué significa vivir en esa libertad? En esa libertad que proviene de la verdad. ¿Significa que yo puedo hacer lo que quiero? ¿Se puede ser libre en una sociedad como la nuestra, en un mundo como el nuestro? ¿Puedo ser libre en una sociedad que me hace esclava del mercado? En una sociedad que día a día me está diciendo que yo tengo valor, que valgo por lo que yo tengo, no por lo que soy. Una sociedad que me dice que todo tiene un precio. Una sociedad que, como hemos manifestado ya en el año 2017, vende la salvación, vende el ser humano y vende la creación de Dios. Vivimos en una sociedad donde la libertad
tiene algunos. Sí. Hoy tenemos libertad a la salud, pero si tenemos los recursos para pagar. Tenemos la libertad de elegir las escuelas para nuestros hijos, pero si tenemos las lucas para pagar. ¿Podemos comer sano? Sí, pero tenemos que tener también los recursos para pagar. ¿Podemos nosotros y nosotras ser libres en una sociedad como la nuestra, donde los que están por jubilarse tienen miedo a la jubilación? Donde las personas que están enfermas tienen miedo a enfermarse porque no saben cómo van a pagar el tratamiento de salud. No, hemos reflexionado que hay familias que tienen que hipotecar sus casas después de un tratamiento del cáncer o otra enfermedad. Podemos ser libres nosotras las mujeres. Podemos salir en la calle sin que nada nos pase. Nos venden la idea que somos libres, que vivimos en una sociedad libre. Pero esa libertad es privilegio de algunos. Es claro que no vivimos en la libertad que nos invita el Evangelio, pues vivimos en una sociedad que fomenta la competencia, que exalta el libre mercado que produce desigualdad y exclusión social, creando la falsa sensación de que quienes tienen más privilegio que otros son libres. Y muchas veces, para mantener esa libertad, buscamos sistemas de seguridad para protegernos de los asaltos, de la violencia que estamos viviendo como sociedad. Cuando pensamos en el texto bíblico de hoy, llego a la conclusión que cómo necesitamos de esa libertad que nos habla el Evangelio, de esa libertad que nos hace personas libres. Nuestra realidad no es muy distinta a la de Lutero, ni tampoco de los tiempos de Jesús. Siempre en la historia de la humanidad ha existido poderes, sistemas, estructuras que oprimen las personas y que hacen las personas vivir una vida de esclavitud. Y siempre de nuevo está la tentación también en nosotros y nosotras de volvernos a ser esclavos y esclavas. Por esa razón es siempre tan actual y vigente, ¿no?, en que la vida del cristiano, de la cristiana, podamos hacernos la pregunta: ¿qué es lo que me hace esclavo? ¿De qué necesito liberarme? Lutero necesitaba liberarse de ese miedo, ¿no?, a Dios. Y es ahí en la palabra que él encuentra su liberación. Ojalá que nosotros y nosotras también. En la Biblia, Lutero descubrió la centralidad de Cristo. Él llegó a afirmar que la Biblia es el pesebre donde está acostado Cristo. Dice él, si en la Biblia no encontramos a Cristo, solo tenemos pajas. Hermanos y hermanas,
si ustedes se mantienen fieles, serán realmente libres. Ese es el mensaje de Jesús que nos llega hoy a través del Evangelio de Juan. Un mensaje que nos desafía como iglesias luteranas, pero también como iglesias evangélicas, a discernir en nuestro seguimiento a Jesús, a discernir en nuestra misión en el actual contexto histórico que vivimos como sociedad chilena. ¿Qué significa hoy permanecer fieles a esa palabra? ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Significa declararnos cristianos, cristianas? ¿Significa nosotros y nosotras trabajar para que las leyes nos favorezcan? ¿Significa hacer lobbying, alianzas, para que no haya las leyes que nosotros pensamos que van en contra de Jesús? ¿Es nuestra labor defender a Jesús? ¿O es nuestra misión hacer lo que Jesús hacía? Pienso que es nuestra misión encarnar y practicar el amor y la justicia de Jesús. Es practicar ese mandamiento del amor. Es ser, como decía Lutero, el pequeño Cristo para el otro, para la otra. Es mostrar compasión por las personas caídas, pobres, humilladas. Es practicar la justicia, es luchar por la paz, es luchar por la dignidad. Es hoy, sin duda alguna, defender el medio ambiente. Es acoger al migrante. Es defender las mujeres violentadas. Es trabajar por la justicia de género. Es liberar a los niños y las niñas de instituciones como el Senami y del trabajo esclavo. Nos parece que el Evangelio es claro. Y si nosotros y nosotras hacemos esta misión en el mundo, estamos siendo sal y luz. Estamos siendo entonces fieles a la palabra de Cristo, esa palabra que nos hace libres. Queridos hermanos y hermanas, al conmemorar 504 años de la Reforma, quisiera que tuviéramos presente que nosotros los cristianos y cristianas no estamos llamados para ir contra otros. No es esa nuestra misión, sino que nuestro llamado desde nuestro bautismo es dar testimonio de las buenas nuevas en Cristo. Es servir a ese mundo quebrantado, a ese mundo que hoy está a pedazos por una pandemia, por las injusticias, por la falta de la justicia social, sí lo tenemos que decir, y por tantas violencias que estamos viviendo. Queridos hermanos, queridas hermanas, que nuestro testimonio sea un testimonio que muestre a otros y otras que somos liberados por la gracia de Dios. Que podamos, en ese tiempo tan complejo, pero tan especial, yo decía en mi carta pastoral, ese momento tan
bello que vivimos también como un país, con tanta esperanza que está ahí, que nuestro testimonio sea de una fe activa en el amor y en la compasión. Una fe que, por supuesto, tiene como fruto buenas obras. Una fe que es capaz de hacer acontecer las buenas nuevas del Evangelio en ese mundo, para que todos y todas podamos vivir una nueva humanidad. Una humanidad en libertad, en diversidad, en amor, en justicia, paz y reconciliación. Si ustedes permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios nos ayude a vivir en esa libertad. Amén. Vamos a escuchar Sublime Gracia. Mi vida Él cambió. Peligros, luchas y aflicción los he tenido aquí. Su gracia siempre me libró, consuelo recibí. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí a Cristo.